Entonces con el tema de estrategias funcionales. Ahora vamos a ver marketing y eficiencia. Y lo primero que vamos a decir es que la estrategia de marketing impacta en dos aspectos. Primero, en el tema de eficiencia. Y segundo, en la estructura de los costos totales de fabricación. Y entonces, la estrategia de marketing no es otra cosa que la posición que la empresa va a tomar respecto a la mezcla de marketing. Entonces, aquí estamos hablando naturalmente de qué es lo que va a hacer respecto primero, al producto. Segundo, qué posición va a tomar respecto del precio. Tercero, qué posición va a tomar respecto de la promoción. Y cuarto, cuál va a ser la posición de la empresa respecto al tema de la distribución o lo que llamamos plaza. En el tema internacional, obviamente estamos hablando de la distribución a nivel internacional. Y aquí hay un tema que está estrechamente ligado con la distribución a nivel internacional, que se llama logística. Internacional. Perfecto. Y los otros aspectos importantes son, por ejemplo, la tasa de abandono de clientes, que en países desarrollados es bastante importante. En algunos países en vías de desarrollo no se le da importancia, justamente porque están en vías de desarrollo todavía. Después, otro aspecto importante es la estructura de costos. Y naturalmente vienen los costos promedio, lo que nos permite alcanzar economías de escala, ¿no? Estos costos promedio también se los llama costos unitarios o el costo unitario. Costo promedio, el costo unitario, cuando hablamos de un solo producto. Entonces vamos a ver el tema de la tasa de abandono de clientes. Este de aquí. ¿Qué quiere decir esto de la tasa de abandono? Es la tasa a la que los clientes abandonan la empresa. ¿Y dónde se van? Se van a comprar a la competencia. Entonces esa es la tasa de abandono de los clientes. Es la tasa a la que los clientes dejan de comprar de la empresa. ¿Y dónde van? Bueno, se van a comprar a la competencia. Y entonces, ¿cómo está determinada esta tasa? Está determinada por la lealtad del cliente. Entonces, esta tasa está determinada por esto que se llama lealtad del cliente. Pero la lealtad del cliente no es algo automático que aparece de manera súbita, no. Eso depende, esta lealtad del cliente, de la habilidad que tenga la empresa para satisfacerlo. Entonces, les decía, en algunos países en vías de desarrollo no se conoce esto ni se practica porque por alguna razón nadie le da importancia, pero en países extranjeros sí. Entonces, si vamos a estar con la intención de realizar comercio internacional con algunos países, tenemos que pensar en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más tiempo la organización retiene a sus clientes, mayor va a ser el volumen de ventas versus los costos fijos y menor el costo promedio de cada venta, ¿no?
Entonces, bajando la tasa de abandono de los clientes, se logra una estructura de costos más baja. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: mientras más tiempo se retenga clientes, más ventas se van a tener y el costo promedio de cada venta va a disminuir. Entonces, si disminuye ese costo promedio, estamos en buenas condiciones. Por lo tanto, realmente bajando la tasa de abandono o bajar la tasa de abandono de clientes logra bajar la estructura de costos. ¿Ok? Y hay una figurita que es interesante que muestra por qué es importante este tema. El eje vertical, aunque no está muy vertical, lo vamos a hacer de nuevo. Acá está mejor. Nos muestra las ganancias por cliente. El eje vertical. Y bueno, aquí tenemos un eje horizontal que nos muestra simplemente el tiempo de permanencia del cliente. Entonces aquí vamos a poner tiempo de permanencia del cliente. Así, el tiempo que permanece el cliente siendo nuestro cliente, comprando nuestros productos. Aquí es cero, todo lo que está por arriba de cero es positivo, todo lo que está por debajo de cero es negativo. O sea, ganancias negativas quiere decir pérdidas en realidad, ¿no? Y esta es una curva muy interesante. Mientras menor es el tiempo, digamos, estamos por acá, en T1, no vamos a tener ninguna ganancia, vamos a tener una pérdida. En T2 la pérdida sigue existiendo, pero es menor. En T3 ya se tiene alguito de ganancia. En T4 se tiene todavía una mayor ganancia y así sucesivamente. Entonces una curva más o menos así. ¿No? A partir de cierto tiempo las ganancias ya son positivas y lo que nos interesa, entonces vamos a pintar el color celeste por la importancia que tiene el color celeste. Lo que nos interesa es estar en esta área, es el área de ganancia. Y si ustedes se fijan, ¿qué significa esta área de ganancia versus el tiempo de permanencia? Mientras más largo es el tiempo que permanece el cliente siendo nuestro cliente, eso quiere decir sin comprar de la competencia, sino comprándonos a nosotros, las ganancias van a seguir aumentando por este cliente. Ese grafiquito entonces está claro, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Mientras más tiempo el cliente, mejor se distribuyen los costos. Vamos a escribir eso entonces. Mientras más tiempo permanece el cliente, mejor se distribuyen los costos fijos, especialmente en las compras que se llaman las compras repetidas.
¿no? Y entonces de esta manera la consecuencia de tener compras repetidas es que las ganancias aumentan. Perfecto. Y además, no solamente que las ganancias aumentan, sino que mientras más tiempo permanece el cliente, mejor habla de nuestra empresa. Ahí esto es interesante. Más tiempo, no solamente va a hablar mejor, sino más tiempo va a hablar bien de la empresa. Y entonces eso va a impactar en quiénes, en nuevos clientes. Todo esto atrae nuevos clientes. Claro, porque el cliente antiguo, mientras más tiempo permanece siendo nuestro cliente, que sí está cada vez más satisfecho, y entonces va a hablar muy bien de la empresa, y eso va a impresionar a otras personas, especialmente si este cliente nuestro es un líder de opinión. Vamos a poner así. Y entonces se van a sentir motivados para venir a comprar nuestro producto, ¿no? Entonces, no solamente hay la ganancia por que permanece el cliente con nosotros, sino hay un efecto secundario que atrae nuevos clientes porque habla bien de nosotros, nuestro cliente. Sí, especialmente si es un líder de opinión, entonces van a venir todavía mucho más nuevos clientes. Ahora, tiene que haber algún tipo de estrategia para reducir el abandono de clientes. Y esta estrategia tiene que estar basada en aspectos bien sencillos, que los vamos a ver ahora. Entonces, la estrategia para reducir el abandono de clientes puede estar basada, por ejemplo, en aspectos como identificar clientes que abandonaron, que se fueron de la empresa, la organización nuestra, y bueno, una vez que los identificamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a charlar con él, con ellos, de manera amigable, claro, y averiguar razones de su abandono. Y ahí nos vamos a dar cuenta de un montón de cuestiones, una variedad de razones de su partida. Y muchas de esas razones van a estar ligadas a nuestra forma de administrar, nuestra forma de hacer negocios. Otra manera para reducir el abandono es averiguar si se puede, en la medida que se pueda, en la competencia a través del espionaje industrial. Hay que darse modos. Las quejas de nuestros ex clientes. Vamos a poner con otro color.
ex clientes, porque muchas veces se ha dado esto en la vida real, de que un cliente deja de comprarle a la empresa A y se va a la empresa B a averiguar el producto y le dice, bueno, yo le compré a la empresa A, pero no me gustó esta característica del producto de la A, el servicio de la A tampoco me ha gustado, espero que ustedes tengan un mejor servicio, etcétera. Entonces eso hay que tratar de averiguar. Pero naturalmente esta averiguación tiene que ser de manera bastante sutil y para eso se ha inventado el espionaje industrial. Entonces esas dos son las dos cuestiones básicas para poder diseñar una estrategia efectiva para reducir el abandono de los clientes. Bueno, vamos a entrar a otro punto, al punto 3. La gestión de materiales. Vamos a ver el justo a tiempo, el sistema o los sistemas de justo a tiempo. Y vamos a ver temas de eficiencia. Y entonces lo que pasa en una empresa es que hay varias fuentes de costo. Primera verdad que tenemos que darnos cuenta que existen varias fuentes, varios lugares de donde se incrementan los costos de fabricación. En todo el proceso de transformación, antes del proceso de transformación inclusive, en todo lo que es el acopio de los insumos, la materia prima, y después del proceso de transformación, ¿no? Entonces, a ver, estamos hablando de esta cuestión. Vamos a simbolizar así, este es el proceso de transformación. Dentro de la empresa vamos a suponer que fabricamos algo. Vamos a suponer que es una empresa manufacturera, de las pocas que tenemos en ciertos países en vías de desarrollo, ¿no? Del proceso de transformación, ¿qué es lo que sale? Bueno, básicamente salen los productos o el producto terminado. Y va en esta dirección hacia este señor de aquí, que es el cliente. Pero en todo ese trayecto, ahorita vamos a analizar qué es lo que pasa y qué es lo que entra al proceso de transformación. Bueno, entra todo lo que se conoce como los factores de producción, los insumos, ¿no? En términos de capital, tierra, trabajo fundamentalmente. Bien, entonces acá hay una cuestión. Los costos, en rojo, aquí hay costos de fabricación, ¿no? Pero aquí, en toda esta parte, también hay costos de distribución. Hasta que llega el cliente. A no ser que tratemos con distribuidores independientes, en ese caso los costos de distribución se minimizan. Bueno, y acá ahí tenemos los costos de acopio o costos de obtención de estos factores de producción, de estos insumos.
A no ser que tengamos proveedores que directamente nos provean eso, ¿no? Muchas veces eso nos ayuda. Pero hay varias fuentes de costos de fabricación, más obtención, más distribución. Bueno, y el potencial de reducir costos mediante estrategias de gestión más eficiente de materiales es grande. Entonces, existe un gran potencial, grandes posibilidades, quiere decir esto, para reducir los costos mediante estrategias apropiadas. Por ejemplo, estrategias de gestión de una gestión más eficiente de materiales. La gestión de materiales es bien interesante y bastante importante. Y el justo a tiempo, que se llama HAT, J de justo, A de A y T de tiempo. HAT, justo a tiempo. ¿Qué es lo que hace? Mejora la eficiencia de la gestión de materiales. Aquí vamos a poner esto con celeste. Mejora la eficiencia de la gestión de materiales. Entonces, ¿qué es lo que hace el HAT? Bueno, en primer lugar aquí, uno ahorra en mantenimiento de inventarios. Porque básicamente no se tiene inventarios. ¿No? Los materiales llegan a la planta justo a tiempo para ingresar al proceso de fabricación, porque los inventarios son cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los materiales llegan al proceso de, o a la planta, a la fábrica, al proceso donde tiene lugar el proceso de transformación, justo a tiempo para entrar al proceso de transformación. Entonces no hay inventarios. Primera cosa. Segunda cosa. El HAT ahorra dinero, ahorra en costos, logrando que los productos terminados lleguen a la fuente de distribución solo cuando su stock se agote. Y entonces, bueno, entonces eso es lo que sucede. Ahorra costos, logrando que los productos terminados, bueno, llegan a la fuente de distribución únicamente cuando el stock se agota. ¿Qué implica eso? Vamos a escribir con otra. Implica primero que el HAT reduce la necesidad del capital de trabajo. El justo a tiempo disminuye necesidad del capital de trabajo.
¿Por qué? Bueno, es fácil de darnos cuenta porque hay mucho menos inventario que financiar. Básicamente el inventario es cero, entonces no hay nada que financiar. Segundo, el HAT, justo a tiempo, reduce capital fijo para financiar almacenes. Y bueno, todos estos ahorros tienen color verde del dinero, ¿no? Aumentan el retorno sobre el capital invertido. El famoso ROIC. Bueno, eso viene del inglés, el ROIC. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora el primer subinciso, el 3.1, que la estrategia de investigación y desarrollo, que se llama I+D, y la eficiencia. Entonces aquí directamente vamos a poner I+D, que quiere decir investigación y desarrollo. Primero se investiga, luego se desarrolla, puede ser un producto, un servicio. Primero que nada, entonces, ¿qué es lo que viene antes que nada? Antes que nada viene la investigación y después de esta investigación recién viene el desarrollo, por ejemplo, de un nuevo producto o de alguna innovación a un producto ya existente. No es al revés. Entonces, ayuda a lograr mayor eficiencia y bajar los costos. Todo este ámbito, vamos a poner otro color aquí mejor. Se logra mayor eficiencia. En primer lugar, y se bajan los costos. Entonces, ¿qué sucede en investigación y desarrollo? Lo que ocurre en I+D son dos cuestiones bien fáciles de entender. Primero, se diseña productos que son fáciles de fabricar. ¿Para qué nos vamos a complicar las cosas? Diseñar un producto que es difícil de fabricar no tiene mucho sentido. Va a dar lugar a demasiados errores durante la fabricación. Queremos llegar a los cero errores también, porque mientras más evitamos los errores, se disminuyen los desperdicios. Segundo, se disminuye el tiempo de ensamblaje. Y también el tiempo de fabricación. Para todo eso se hace investigación y desarrollo. ¿Cómo se diseña productos más fáciles de fabricar? Fácil. Se reduce el número de partes que componen el producto. Entonces, reduciendo número de partes
que componen el producto. Claro, no es tan fácil hacerlo, ¿no? Más fácil es decirlo, pero así lo logran, eso logran hacer las empresas más eficientes. Y esto de disminuir el tiempo de ensamblaje y fabricación aumenta naturalmente la productividad de trabajadores. Por otra parte, la investigación y desarrollo baja costos. ¿Cómo los baja? Por ejemplo, logrando innovaciones en los procesos. Innovaciones en los procesos. Y estas innovaciones pueden llegar a ser fuentes de ventaja competitiva, VC. No estoy hablando de la ventaja competitiva sostenible, no, simplemente de ventaja competitiva. Muy bien. Vamos a otro inciso, al 3.2, y aquí vamos a hablar de la estrategia de recursos humanos y la eficiencia. Entonces, vamos a hablar de un tema que es clave, fundamental, y es la productividad de las personas, de los trabajadores. Y los trabajadores hay de dos tipos, ¿no? Hay los trabajadores de mano de obra, todos los técnicos, los obreros, etcétera, ¿no? Y los trabajadores del conocimiento, todos son trabajadores. Ópale. Vamos a hacer caber aquí. Los profesionales, supuestamente, son trabajadores del conocimiento, supuestamente. Bueno, entonces la productividad de estos trabajadores es fundamental porque es la manera, la forma de lograr la eficiencia de la empresa, bajar costos y aumentar ganancias. Claro, porque trabajadores, ya saben que estoy hablando de trabajadores de mano de obra y de trabajadores del conocimiento, entonces trabajadores productivos pues aumentan las ganancias. Pero este tema de tener trabajadores productivos no viene de la noche a la mañana. Para tener trabajadores productivos no tenemos que someterlos a castigos, ¿no es cierto? Tenemos que tener todo un programa de desarrollo de recursos humanos.
¿no? Entonces aquí tenemos que tener un programa de desarrollo de RH, recursos humanos. Ese programa de desarrollo de recursos humanos, pues, debe tener programas de capacitación. Lo que es capacitación generalmente es en aula. También entrenamiento con las manos, haciendo, ese es el entrenamiento. Y tiene toda la parte motivacional, etcétera, donde el empleado pueda crecer, desarrollarse cada vez más como ser humano, no solo como trabajador de la empresa, sino como ser humano, ¿no? Donde pueda sentir esa libertad. Entonces, aquí se presenta naturalmente un desafío que se tiene que considerar siempre, un desafío por delante. ¿Cuál es este desafío? Diseñar maneras para aumentar la productividad de recursos humanos. Ese es el desafío. La productividad de recursos humanos. Ya, entonces aquí vamos a entrar al primer subinciso. Al 321. Aquí vamos a ver la estrategia, por ejemplo, de contrataciones. De contrataciones de recursos humanos, obviamente. ¿Sí? Entonces, obviamente, no vamos a contratar a nuestros mejores amigos, a nuestros parientes también, a nuestra familia, si no tienen las calificaciones necesarias. Entonces, contratar recursos humanos que posean, esto lo vamos a poner con rojo, las calificaciones necesarias para cada puesto. ¿Ok? Además, es la primera cosa, que tengan actitudes positivas. Actitudes positivas. Además, que trabajen bien en equipo, que se lleven bien con el resto de los empleados, que tengan buenas relaciones interpersonales con su equipo de trabajo, ¿no? Todo esto, tener recursos humanos de este tipo, que tengan calificaciones necesarias, que tengan actitudes positivas, que trabajen bien en equipo. Nosotros sumamos todo esto. Si sumamos todo esto, entonces eso los va a ayudar a interactuar óptimamente con los clientes. Y eso los va a hacer a los clientes felices. Y además, a tiempo de contratar, hay que contratar recursos humanos también con otro enfoque. RH recursos humanos, ¿no? Que tengan atributos
que encajan en las estrategias de la empresa. No todos tienen estos atributos. Entonces, necesariamente tenemos que aprender, el gerente tiene que aprender a administrar recursos humanos ampliamente, porque así fácilmente estos recursos humanos no van a encajar. Tenemos que tratar de contratar personas que realmente encajen en las estrategias de la empresa. Bueno, después de eso tenemos el inciso 322 y aquí hablamos del entrenamiento. De recursos humanos. Sí. Primero que nada, ¿cuál es el insumo más importante del proceso de fabricación? Aquí está el proceso de fabricación. Ya lo hemos simbolizado de esta manera, donde se transforman los insumos. Aquí tenemos varios insumos. Tenemos capital, tenemos tierra, etcétera, y aquí sale los productos o el producto terminado. Pero ¿cuál es el insumo más importante? El más interesante. Los recursos humanos son el insumo más importante. Los trabajadores siguen siendo las personas los recursos más importantes de las empresas. Entonces, concluimos que recursos humanos más hábiles debido a la capacitación, al entrenamiento, al desarrollo humano que les hemos dado, a la motivación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos recursos humanos más hábiles? Trabajan mejor, trabajan también más rápido, trabajan con mayor exactitud, no se equivocan tanto, porque están motivados, han logrado encontrar un trabajo que les gusta, pueden aprender fácilmente tareas más complicadas y todo eso ayuda a la empresa naturalmente. El inciso 323 nos habla de los equipos autoadministrados. Y básicamente, este es un equipo de personas. Aquí hay una persona, otro. Entonces, ellos coordinan. Estos son los miembros, ¿no? Entonces, los miembros del equipo coordinan sus propias actividades. Lo interesante es que no hay un jefe que da órdenes. Entonces nadie tiene que estar sometido a un jefe, sino coordinan sus propias actividades llegando a un consenso. ¿Sí? Ellos mismos realizan sus propias contrataciones. Ellos dicen, bueno, necesitamos un profesional en esto,
o 10 técnicos en esta otra cosa, etcétera. Realizan sus propias contrataciones. Ellos mismos se consiguen su propio entrenamiento. Ellos mismos se automotivan, su propia motivación, llegan a desarrollar su propia motivación. Ellos mismos se recompensan, tienen propias recompensas, que son cuestiones aparte del salario, porque el salario viene desde todo el sector administrativo, ¿no? Pero ellos tienen sus propias recompensas, un chicharrón, qué sé yo. También las recompensas no solo son, que no solo son en dinero, pueden ser de diverso tipo, pero que llega a motivar bastante bien a las personas. Ya, entonces lo interesante aquí es que los miembros, otra cuestión interesante, aprenden todas las tareas del grupo. No todas las tareas de la organización, no. Entonces aquí vamos a enfatizar de qué tipo de tareas se trata. Se trata de las tareas del grupo. ¿Sí? Y entonces, como saben todas estas tareas del grupo, rotan, pueden rotar para no aburrirse. Y eso los distrae. La rotación distrae y no se hace aburrido. No hay aburrimiento. Realizar las tareas. Entonces aquí hay un aspecto muy interesante, una mecánica que viene de la mayor responsabilidad que tiene el grupo. De esta mayor responsabilidad ¿cuál sería la consecuencia? Se vuelven un motivador intrínseco. La mayor responsabilidad se vuelve un motivador intrínseco. La motivación intrínseca es muy importante. La extrínseca ya lo da el aspecto externo, el de la organización en general, le da la motivación extrínseca, pero la intrínseca viene desde adentro. Esta mayor responsabilidad más el empoderamiento que tienen también colabora a esta motivación. Son motivadores intrínsecos. ¿Qué es esto del empoderamiento? Es básicamente todo esto de acá. Se les da el poder a ellos. Todo esto es un ambiente de empoderamiento. Todo lo que estoy colocando dentro de esa área celeste. Se les deja coordinar sus propias actividades. Se les deja realizar sus contrataciones. Se les da el poder para realizar sus contrataciones. Se les deja que realicen su entrenamiento. Se les da el poder para que se entrenen. Se les da el poder para que se automotiven. Se les da el poder para que se den sus propias recompensas, etc. ¿Sí? Todo esto es un ambiente de empoderamiento. Y el empoderamiento, más la mayor responsabilidad, son motivadores intrínsecos muy poderosos. Motivador intrínseco poderoso. Muy bien, entonces ahí terminamos hoy día.